Comenzamos la unidad 3 que va a estar centrada en la sintaxis desde la perspectiva del generativismo. El lenguaje, para la gramática generativa, es algo así como una ventana de la mente. La ciencia cognitiva es un término que cubre un grupo de disciplinas que tienen un objetivo en común: describir y explicar la habilidad de los seres humanos para pensar. Lo que nos distingue de otros animales es nuestra habilidad para usar el lenguaje de manera combinatoria y productiva. Las oraciones son la forma en que expresamos pensamientos abstractos, por lo que el estudio de la sintaxis, desde la perspectiva que veremos en esta unidad, formaría parte de la ciencia cognitiva, ya que es una piedra fundamental, la sintaxis, para comprender cómo nos comunicamos entre nosotros los seres humanos. La teoría dominante en sintaxis se debe a Noam Chomsky y sus colegas. Comenzó en la mitad de los años 50 y continúa hasta el día de hoy. Esta teoría, aunque tuvo diferentes nombres durante su desarrollo, como vemos en la diapositiva, es conocida con el nombre general de gramática generativa. La versión particular de la gramática generativa, que vamos a ver principalmente aquí, es una mezcla entre el enfoque de principios y parámetros y su versión más reciente, que es el minimalismo o minimismo. ¿Sí? Obviamente, la teoría va a estar modificada de modo tal que sea entendible para estudiantes de grado. La tesis subyacente de la gramática generativa es que las oraciones son generadas por un conjunto subconsciente de procedimientos, que serían algo así como los programas de computadora. Estos procedimientos son parte de nuestras mentes o de nuestras habilidades cognitivas. Y el objetivo de la teoría sintáctica es darle forma a estos procedimientos subconscientes. En otras palabras, estamos tratando de descubrir qué sabemos subconscientemente sobre la sintaxis de nuestro lenguaje. En la gramática generativa, los medios para modelar estos procedimientos son un conjunto de reglas gramaticales formales. Atención, son reglas descriptivas y no prescriptivas. Estas reglas indican, por ejemplo, el orden en que deben colocarse las palabras en la oración. En español, en general, se pone el sujeto de una oración antes que su verbo. Este es el tipo de información que codifican las reglas generativas. Se cree que estas reglas generan las oraciones de un lenguaje. De ahí el nombre de gramática generativa. De gramática generativa. Puede pensarse que estas reglas son algo así como las líneas de comando en un programa de computadora. En sintaxis se aplica el método hipotético deductivo. Este método implica observar algunos datos, hacer algunas generalizaciones sobre patrones en los datos, desarrollar hipótesis que tengan en cuenta estas generalizaciones y probar las hipótesis con más datos. Finalmente, las hipótesis se revisan para tener en cuenta los nuevos datos y luego se vuelven a probar. Lo que hacen los gramáticos generativos es aplicar esta metodología a la estructura de la oración. Los sintaxistas comienzan observando datos sobre el idioma que están estudiando, luego hacen generalizaciones sobre patrones de los datos. Por ejemplo, en español, en oraciones declarativas simples, el sujeto precede al verbo. Esa sería una generalización. Luego generan una hipótesis, preferiblemente una que haga predicciones, y la contrastan con más datos sintácticos y, si es necesario, regresan y vuelven a formular su hipótesis, si es que ésta contradice los datos. Las hipótesis solo van a ser útiles en la medida en que hagan predicciones. Una hipótesis que no haga predicciones, o peor aún, que prediga todo, es inútil desde una perspectiva científica. En particular, la hipótesis debe poder ser falsificable, es decir, en principio, debemos ser capaces de buscar algunos datos que, de ser verdad, muestren que la hipótesis es errónea. En la sintaxis, las hipótesis se denominan reglas y el grupo de hipótesis que describen la sintaxis de una lengua se denomina gramática.
como dijimos antes, no son de tipo prescriptivo, sino descriptivo. Vamos a hacer una breve actividad para ver cómo funciona esto de las hipótesis y las reglas. Los siguientes datos se aplican al fenómeno conocido como anáfora, que consiste en que una palabra remita a una expresión previamente introducida en la oración o en el discurso. Como es corriente, en la teoría sintáctica, los datos marcados con asterisco se consideran agramaticales. Tenemos la oración A, Juan se tranquilizó a sí mismo, es gramatical. B, Juan se tranquilizó a sí misma, es agramatical. Sara se tranquilizó a sí misma, gramatical. La D, Sara se tranquilizó a sí mismo, agramatical. Y luego tenemos la expresión tranquilizarse a sí mismo. Pensemos en una oración como hay que tranquilizarse a sí mismo. Podríamos decir hay que tranquilizarse a uno mismo, ¿sí? O hay que tranquilizarse. Pero tranquilizarse a sí mismo suena un tanto extraño. Bien, a partir de estos datos, ¿a qué regla podríamos llegar? Podríamos llegar a esta regla. Las anáforas deben tener un antecedente, un sustantivo al que se refieren, y concordar en género con este. Revisemos las oraciones anteriores. A y C, que son las gramaticales, ¿sí? Las dos, asimismo, ¿sí? Tiene el antecedente que es Juan, y asimisma tiene el antecedente que es Sara, antecedente con el cual cada anáfora concuerda. Así que son gramaticales. Se cumple la hipótesis. Pero, ¿qué pasa con este dato? Juan y Pedro se tranquilizaron a sí mismos. Tiene antecedente, la anáfora, concuerda en género, Juan es masculino, Pedro es masculino, asimismo que es la anáfora, está en masculino, es masculino, flexiona masculino, pero la oración es claramente gramatical. Bien, vamos a tener que revisar la hipótesis o regla que hicimos. Las anáforas deben tener un antecedente, un sustantivo al que se refieren, y concordar en género y en número con este antecedente. Bien, entonces lo que hicimos acá fue revisar la hipótesis, ¿sí? ¿Qué datos les interesan a los gramáticos generativos? Una fuente obvia es la recopilación de datos oral, de textos orales o escritos, ¿sí? A los que, como habíamos visto ya en el estructuralismo, se los llama corpora, que es el plural de corpus. Hay muchos corpora disponibles, incluyendo algunos que se pueden buscar a través de la web, ¿sí? El problema con los corpora es que todas las oraciones que contienen, en general, son oraciones gramaticales, o sea, oraciones bien formadas, que suenan bien para un hablante nativo. Pero no hay forma de saber si un corpus tiene todas las formas posibles de oraciones gramaticales. Para entender realmente lo que sabemos sobre nuestros idiomas, debemos saber qué oraciones no están bien formadas. Es decir, para conocer el rango de lo que son las oraciones aceptables en español, primero debemos saber cuáles oraciones no son aceptables en español. Chomsky observa que la lengua no es un conjunto finito de emisiones recolectadas en la comunidad de habla, ya que estas son tan solo una muestra aleatoria de un conjunto infinito de posibles oraciones gramaticales, construidas a partir de un conjunto finito de elementos. Por otra parte, los datos observables no nos dicen nada acerca de lo que no es posible en esa lengua. De tal modo, la concepción estructuralista no puede explicar cómo es posible que los hablantes seamos capaces de producir infinitas oraciones, ni cómo podamos discernir entre expresiones mal formadas y bien formadas en nuestra lengua a partir de un corpus limitado de enunciados. Fíjense en estas tres oraciones. ¿Quién que compró Sara? ¿Quién crees que compró la licuadora? Me pregunto qué compró Sara. ¿A algunos de ustedes les suena bien la oración 1? No. ¿Cómo saben que están mal? El hecho de que 1 suene mal y 2 y 3 suenen bien no se refleja en ninguna parte del corpus. Sin embargo, si nosotros en un corpus vemos eso, sabemos que la oración 1 está mal formada, es agramatical, ¿sí?
Y es posible que no haya muchos hablantes nativos de español que puedan decir por qué la oración 1 está mal. Pero la mayoría puede decirte que está mal. Esto es conocimiento subconsciente. El truco es llegar a ver cómo es ese conocimiento subconsciente y poder describirlo. Entonces, hay un experimento psicológico utilizado para obtener este tipo de conocimiento subconsciente que se denomina juicio de gramaticalidad, que consiste en pedirle a un hablante nativo que lea una oración y que juzgue si está bien formada, o sea, si es gramatical, marginalmente bien formada, si es aceptable, o si directamente está mal formada, si es agramatical. Muchos lingüistas, ¿sí?, consideran que los juicios de gramaticalidad se basan en la intuición de los hablantes nativos, ¿sí?, estos hablantes nativos que a veces puede ser el mismo lingüista. Y la palabra intuición acá puede ser un poco engañosa, porque lo último que relacionamos con el término intuición es la noción de ciencia. La gramática generativa ha sido criticada por muchos por confiar en intuiciones no científicas. Y también ha sido criticada por esto de que el lingüista mismo puede trabajar sin moverse desde su sillón, decidiendo si algo es gramatical o no gramatical, accediendo a su intuición como hablante. Pero esto se relaciona con una mala interpretación del término. Un uso estándar del término intuición remite a las conjeturas y a la suerte. Pero cuando un gramático generativo se refiere a la intuición, significa aprovechar nuestro conocimiento subconsciente. El término intuición puede haber sido mal elegido, pero en esta circunstancia se refiere a un efecto psicológico real. La intuición, como un juicio de gramaticalidad, tiene base enteramente científica. Se puede replicar bajo condiciones experimentales estrictamente controladas. Estas condiciones rara vez se aplican, pero la validez de la tarea está bien establecida. Y otras disciplinas también utilizan intuiciones o tareas de juicio. Por ejemplo, dentro del estudio de la visión, se ha determinado que las personas pueden juzgar con precisión las diferencias en la intensidad de la luz basándose en su conocimiento subconsciente. Entonces, como el término intuición, ¿sí?, tiene cierta connotación negativa, vamos a utilizar el término juicio de gramaticalidad directamente.